Ya. ¿Bien? Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a tener que acostumbrarnos, no lo digo por ustedes, sino por los que no han llegado, a la cultura del cumplimiento, porque de resto hay veces que los eventos están empezando con media hora, 40 minutos de retardo, y no es justo que paguen justos por pecadores. Entonces los que llegamos a tiempo tenemos que esperar a los que se demoran mucho. En el día de hoy, la Universidad de la Amazonía, a través de la Oficina de Paz y conjuntamente con el Programa de Ciencias Sociales, tiene el gusto de dar apertura al primer diplomado en Cultura de Paz y Postconflicto. Este diplomado aparece como resultado no solamente de las discusiones internas de la oficina, de la necesidad de hacer este tipo de eventos, sino porque en la segunda mitad del año pasado adelantamos desde la Oficina de Paz lo que llamamos la Cátedra de Paz. Durante el segundo semestre estuvimos reuniéndonos también semanalmente y definitivamente el éxito de ese evento fue muy grande, fue complaciente para nosotros. Creemos que cumplimos con el compromiso que nos trazamos en ese momento, y por eso decidimos transformar la cátedra en un diplomado. En esencia y en términos prácticos es lo mismo. Es una conferencia clase, llamémoslo así, con un invitado especial cada 8 días. Pero en términos de, bueno, está abierto, obviamente, todo el que quiera asistir puede hacerlo sin necesidad de inscribirse, pero los que quieran inscribirse al diplomado como tal, entonces deben hacerlo en la Oficina de Paz, y si quieren recibir el certificado al final del diplomado, que es en el mes de junio, entonces tendrán que pagar, como dice la información que tal vez todos ustedes conocen, 100,000 pesos para profesionales y 30,000 pesos para estudiantes excombatientes y militares. Se puede hacer el diplomado se puede hacer de manera presencial o virtual. Presencial, para los que les quede fácil, venir cada 8 días, los jueves de 6 a 8 acá, y virtual, para los que estén inscritos, en los días viernes de todas las semanas se les estará enviando por audio el texto de lo que acá se dice por parte de los invitados, de tal manera que lo puedan bajar el día que puedan, que tengan tiempo, a cualquier hora. Y cada 8 días será así, se les envía el texto, el audio, y los que están inscritos pueden bajar eso. Además de eso, habíamos dicho que las inscripciones eran hasta el día de hoy, pero lo aplazamos 8 días, hasta dentro de 8 días, lo mismo que el pago, porque hemos recibido llamadas de varias partes que por razones prácticas, en fin, no alcanzaban a hacer las consignaciones esta semana, entonces se quedó para aplazarlo hasta dentro de 8 días, lo mismo que la inscripción. ¿Cuál es el objetivo del diplomado? En realidad, lo que pretendemos es que, siguiendo un poco las orientaciones del señor rector de la universidad y el compromiso que él ha asumido con el seguimiento de los procesos de paz y con el papel que la universidad debe cumplir en este proceso, justamente por eso decidió que la universidad tuviera una oficina de paz,
y nosotros quedamos muy complacidos en el evento que se realizó en Cali en el mes de octubre del año pasado, al darnos cuenta de que esta oficina que tenemos aquí, con todos los esfuerzos que estamos haciendo, afortunadamente como que estamos un poco como a la cabeza de las iniciativas universitarias en términos de el seguimiento a los acuerdos de La Habana y el proceso de posconflicto. En la primera parte, el año pasado, digamos, nuestra tarea fundamental se orientó a la explicación y discusión y foros, conversatorios, etcétera, sobre los acuerdos. Esa fase ya se agotó más o menos plenamente, todavía tendremos que seguir hablando de eso, pero lo duro de esa discusión ya pasó. En este momento, lo que sigue a nuestra manera de ver es una reflexión que esperamos sea provechosa y una reflexión que somos perfectamente conscientes va a tomar un tiempo más o menos largo. Hemos insistido en varias oportunidades, no solamente aquí, sino en todo el país. Se está insistiendo en que los colombianos tenemos que ser conscientes de que la transformación de las condiciones en que se venía con el conflicto con la guerrilla de las FARC a una situación ya sin guerrilla y en desarrollo de acuerdos no es una transformación fácil. No es muy sencillo que una sociedad se acostumbre fácilmente de pasar de una situación de guerra a pasar a una situación de no guerra, no estoy diciendo de paz. De hecho, ahí todos sabemos, hay por lo menos un grupo del ELN, la guerrilla del ELN, que todavía no ha resuelto su situación frente a este asunto. Ya hay otros eventos de conflictos que, digamos, no permiten plantear que esta ya sea una situación de paz, pero por lo menos sí es una situación en la que estamos, de alguna manera, y por lo menos en el caso de la universidad, estamos obligados a pensar cómo hacemos para contribuir a que cambien las condiciones que el país tenía durante este conflicto tan largo, doloroso y problemático como fue el conflicto con la guerrilla de las FARC. Entonces, y aspirando a que se pueda resolver la situación con el ELN, eso esperamos, pero pues no le podemos apostar 100%. De todas maneras, lo que sí esperamos, repito, es que se inicie una reflexión en todo el país. Nosotros la vamos a iniciar aquí, inicialmente con la participación de ustedes, pero se va a extender a otros escenarios, porque es necesario que asumamos. Esto no es un asunto que se resuelve de un día para otro, no es que en tal fecha se firmaron los acuerdos y al otro día ya apareció el país distinto, no, el asunto no es así de sencillo, sino que, repito, va a tomar un tiempo más o menos largo, en el cual tenemos la obligación, como ciudadanos, como profesores y como institución, de abrir un espacio de discusión y de contribución para que las condiciones del país se acomoden, a ver si por fin Colombia puede hablar de que empezamos a construir una sociedad distinta, una sociedad por lo menos que se encamine hacia un proceso de construcción de paz definitiva, a ver si, no sé, algunos calculan que ninguna generación, otros que 2 generaciones, no sé cuántas, no se puede apostar así, pero que en un futuro podamos decir que efectivamente hemos dado en ese sentido un paso adelante. De manera que con el agradecimiento por haber asistido hoy, los invitamos a que nos sigan acompañando cada 8 días, los jueves, de 6 a 8, y les repito lo que dije al momento de iniciar, vamos a tratar de ser bastante estrictos en el horario, tanto de comienzo como de finalización. Lo tenemos previsto de 6 a 8 de la noche todos los jueves. En este escenario seguramente vamos a tener 1 o 2 jueves en que no podemos, pero se les avisará con tiempo
el cambio de escenario, pero no va a ser sino en una o dos ocasiones. Para el día de hoy, y además decirles que de todas maneras hemos contado afortunadamente con la muy buena voluntad de todas las personas a quienes hemos invitado que nos acompañen como conferencistas. Tenemos funcionarios de Naciones Unidas, funcionarios de la OEA, rectores de universidades, Pedagógica Distrital, Fundación Universidad Autónoma de Colombia, profesores de universidades, principalmente de la Universidad Nacional, que se han mostrado dispuestos a colaborarnos en esta iniciativa, y entonces con ese selecto grupo, no solamente selecto, sino muy calificado grupo de exponentes con mucha experiencia en estos temas de la paz, vamos a tener una experiencia muy positiva con este primer seminario de paz y posconflicto. En el día de hoy nos acompaña la doctora María Carolina Melo. Ella es politóloga, oficial de género del PNUD, politóloga de la Universidad de los Andes, máster en Administración Pública y Políticas Públicas de University of York, máster en Relaciones Internacionales, Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, politóloga becaria Erasmus Mundus de la Comisión Europea, máster en Políticas Públicas y máster en Relaciones Internacionales, con 11 años de experiencia a nivel gubernamental en agencias de cooperación internacional y organizaciones sociales en las áreas de cooperación internacional para el desarrollo, género, inclusión social y diversidad. La doctora María Carolina nos va a acompañar con una conferencia que tituló Papel de la mujer rural. Hoy es el Día de la Mujer, de todas maneras unimos las dos cosas. Papel de la mujer rural y urbana en la construcción de paz. Y como conferencista invitada, vamos a hacerlo así cada 8 días, como conferencista invitado, digamos, vamos a tener una especie de, que a ese conferencista invitado traemos también o invitamos a un profesor de la universidad para que haga algunos comentarios, no necesariamente sobre la ponencia, sino con temas relacionados, puede ser sobre la ponencia o con temas relacionados con la ponencia, y después, en una media hora, los participantes podrán hacer las preguntas que crean pertinentes a las personas que van a hablar aquí. En el día de hoy, por parte de la Universidad de la Amazonía, nos acompaña la profesora Patricia Branco Rojas, profesora de la licenciatura en Ciencias Sociales de esta universidad. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a la doctora María Carolina Melo para su intervención. Es que no está puesta. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Carolina Melo, soy oficial de género del PNUD. Hoy quería, pues, con ocasión de la conmemoración del 8 de marzo, que conversáramos un poco sobre los retos en materia de construcción de paz y de promoción del desarrollo sostenible, cómo va la igualdad de género allí, pero pues en líneas generales... En líneas generales, pues no quisiera ser yo la que se quede aquí haciendo una charla magistral, sino quisiera ser corta y concreta y tener la posibilidad más adelante, junto con Patricia, de escucharles a ustedes un poco en términos de inquietudes, observaciones, esto cómo lo ven en términos del territorio, de su experiencia, de sus vivencias, obstáculos, potencialidades, en fin. Bueno. El día de hoy quisiera conversar desde 3 elementos. Yo creo que es imparitable no tocar el tema de la conmemoración del 8 de marzo y qué implicaciones tiene. Por otro lado, un link que parece obvio, pero que no lo es. De hecho, a mí me tomó un poco de tiempo entenderlo. Es decir, cuál es la relación intrínseca entre el desarrollo, la construcción de la paz y cómo va la igualdad de género allí. Y por último, ya conversar, pues que conversemos, que tengamos el espacio para analizar un poco cuáles son los retos de las mujeres, especialmente de las mujeres rurales, este año, digamos, frente a toda la coyuntura
política, económica, social, tanto en el país como a nivel global, que ya todos y todas conocemos. Entonces, en primera instancia, conversar un poco del 8 de marzo. Yo sé que suena un poco trillado, pero también creo que no todos necesariamente y todas estamos familiarizados con por qué se conmemora y cuál es la diferencia entre hablar de ello como conmemoración y no de celebración. En líneas generales, no sé si todos y todas están enterados, se hace referencia a esta fecha porque a principios de los 1900 hubo una gran marcha de mujeres que trabajaban en una fábrica exigiendo la igualdad de derechos en términos salariales, en términos de horas de trabajo laborales, pues digamos el número de horas de trabajo que fuesen similares a las de los hombres, y bueno, se da una gran tragedia, la fábrica se incendia, mueren muchas personas y entre esas pues principalmente mujeres. Obviamente después de eso, digamos, hay otra serie de eventos de gran magnitud a nivel internacional que hacen que en los 70s, alrededor del 74 del 75, Naciones Unidas establezca de manera oficial la conmemoración de este día, pues en honor a esta fecha, reconociendo efectivamente los logros en materia de acceso y de disfrute de los derechos de las mujeres, pero también dónde están las brechas y qué es lo que está haciendo falta. Esa es la referencia por la cual preferimos mencionarlo como una conmemoración y no una celebración. No quisiéramos celebrar de ninguna manera la muerte de cualquier persona. Un poco también quería mencionar, no dejar de mencionar el día de hoy, pues esto que está pasando a nivel internacional y cómo nos afecta a nivel de país, digamos, en materia del acceso o de la vulneración de los derechos humanos, y un poco que generáramos este análisis a la luz de lo que puede representar, no solo en materia de derechos de las mujeres, sino de qué manera pasa transversalmente hacia otros escenarios, y es lo que está pasando con las campañas mediáticas que creo que han escuchado en redes sociales, en medios de comunicación, Me Too, Time's Up, un poco que reivindican, inicialmente nacen reivindicando la cero tolerancia frente a hechos de violencia sexual. Hay unos casos que se denuncian en el mundo del espectáculo y tal, pero esto desencadena un gran movimiento, digamos, de personas que salen a decir: a mí también me ha pasado, lo he identificado no solo en términos de violencia sexual, sino de otro tipo de violencias basadas en género, y dos, pues que ya trasciende las fronteras de la violencia y pasa a permear otros espacios como la discriminación laboral, el tema de los salarios, porque los hombres y las mujeres que tienen las mismas capacidades, los mismos estudios, la misma experiencia, digamos, no tienen acceso exactamente a los mismos salarios, sino que hay unas brechas que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las bondades de estos movimientos y por qué han tenido el éxito que han tenido en redes sociales? Tal vez por algunos de estos elementos. Como les decía, uno, porque se erigen como plataformas para hacer frente a cualquier forma de violencia. Dos, porque, pues este es un discurso bastante viejo, pero creo que todavía no ha calado, y es que las violencias no son un asunto privado, no son un asunto que se resuelve en la casa y en esa medida, digamos, que es de responsabilidad exclusiva de una persona, dos personas o digamos del núcleo familiar, sino que es un asunto público, que es un asunto de vulnerabilidad de derechos, también porque le da voz a las víctimas. Y no solo eso, sino que por primera vez se le crea a las víctimas su testimonio, ¿no? Porque pues puede que, no sé si ustedes lo han escuchado o no, pero en ocasiones a una mujer que ha sido víctima de violencia sexual o de algún otro tipo de violencia, se le culpa por haber sido víctima de esa violencia, ¿no? Pero porque llevaba puesto eso tan sugestivo, pero usted porque iba caminando en la calle tan tarde y sabe que es peligroso, en fin. Entonces, en el entendido pues de que ningún ser humano quisiera ser voluntariamente objeto de algún tipo de agresión, ¿no?
Rompemos el silencio con este tipo de campañas y bueno, y ya pasa, como les dije, a ser un asunto pues de discriminación en otros escenarios y no solo en términos de agresiones y de tipos de violencia. ¿Cómo estamos? Digamos, efectivamente ha habido un avance sustancial en el acceso y disfrute de derechos comparativamente. Hay gente que tendría que pensar que, pues que ya estamos aquí conversando, ya las mujeres vamos a la universidad, tenemos casi más años de estudio que los hombres, trabajamos y queremos tener hijos, los tenemos y si no, entonces pues ¿qué más estamos pidiendo? Pero al final del día resulta que a pesar de los muchos avances hay unas brechas que todavía permanecen y que son bastante profundas. Sobre unas de ellas generamos más conciencia que sobre otras. Para darles algunos ejemplos, pues tenemos la brecha salarial, de la que se ha hablado hace tiempo, y de hecho, si ustedes se fijan en las primeras diapositivas, cuando hablábamos de por qué se conmemora el 8 de marzo, una de las consignas era la igualdad salarial en 1917, y pues hoy, muchos años después, 101, seguimos luchando por esa misma paridad. ¿Cuál es el lío con el tema de la igualdad salarial, con el tema de las brechas salariales? Hoy por hoy, en las ciudades, una mujer y un hombre con las mismas capacidades, la misma preparación académica, la misma experiencia profesional, compiten por el mismo trabajo y se estima que la mujer se va a ganar 20% menos de sueldo que los hombres. Cuando estamos hablando de zonas rurales, esa diferencia llega al 40%. Entonces, todavía es muy sustancial. Así que ahí tenemos bastante por hacer. Economía del cuidado. Suena ahí medio enredado, pero no es otra cosa que, uno, las labores del hogar, todos tenemos que hacer. Lavar, planchar, cocinar, aspirar, barrer, tender la cama, hacer la comida. Y el cuidado de hijos, de familiares, de personas en condición de discapacidad, de personas que son adultos mayores. ¿Cuál es el lío con la economía de cuidado? Al ser un trabajo no remunerado, ojo que estoy hablando de ese trabajo que tenemos que hacer todos, pero por el que no recibimos remuneración, no estoy hablando del trabajo doméstico, digamos, de las personas que reciben una remuneración por realizar ese tipo de labores. Al no ser remunerado, es invisible en las cuentas nacionales, en las estadísticas y en las cuentas nacionales, es decir, es como si no existiera, es como si la casa se arreglara sola y es como si los hijos se criaran solos. ¿Cuál es el siguiente lío? Que está recayendo mayormente en las mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Menos tiempo para educarse, si quieren seguir una carrera profesional, estudios de posgrado, ir al exterior, regresar. Menos posibilidades de asumir, digamos, las cargas para la permanencia en el mercado de trabajo, es decir, para mantener su trabajo, si a una mujer o a una persona que se hace cargo de sus hijos exclusivamente le dicen, mira, es que mañana te quiero, el viernes a las 5 de la tarde le dicen, mira, es que yo necesito que el día sábado viajes de urgencia a tal parte de misión como parte de tu trabajo y que regreses el domingo. No puedo ir, no tengo con quién dejar a los niños, realmente tengo que avisar, que organizarme, tal. Un miércoles a las 4 de la tarde, no, vamos a entrar en reunión y de aquí no vamos a salir hasta que no dejemos el trabajo hecho. No, qué pena, es que yo realmente no puedo hacerlo, tengo que ir a hacer comidas, tengo que ir a ayudar en las tareas, entonces eso es lo que está pasando con la economía del cuidado, que al recaer en una sola persona está evitando o está obstaculizando que esa persona, digamos, explote su máximo potencial, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el cuento en términos de número de horas? Mientras las mujeres trabajan en promedio 50 horas a la semana en tareas no remuneradas, es decir, en todo lo que tiene que ver, como les decía, en el cuidado de la casa y de los hijos, los hombres trabajan 21. En términos de las mujeres rurales, la diferencia es 8 horas al día de las mujeres y 3 horas al día de los hombres. ¿Cuál es el lío acá? No es que sean más importantes los derechos de las mujeres ni que valgan más. El asunto es que de esa redistribución
depende no solo la posibilidad de las mujeres de ser y hacer lo que quieran con su vida, de tener control sobre su propio destino, sino que eso también puede generar unos beneficios económicos clarísimos para el país, no por decir sociales también. Bueno, esta quedó como pesada, no la voy a leer toda, pero en términos de violencias, como ustedes ya lo deben saber, está demostrado que posterior a la firma de los acuerdos de paz, de un acuerdo de paz, se da un escalamiento de otros tipos de violencia en los siguientes 2 o 3 años. Digamos, diferentes casos en Centroamérica lo comprueban. ¿Qué es lo que está pasando? No necesariamente que los niveles de violencia o los tipos de violencia contra las mujeres estén aumentando. Puede que siempre hayan sido altos, pero digamos, había una prelación para el análisis de las cifras de casos de violencia en el marco del conflicto armado. Cuando uno sale de la dinámica del conflicto armado a analizar otros tipos de violencia, se encuentra con esto. El lugar más peligroso para las mujeres no es la calle, es la casa. Es donde más nos están maltratando, si se fijan en las cifras, tanto de violencia sexual como de violencia de pareja. Nuevamente, ¿cuál es el lío con eso? Porque en algún momento alguien me decía, no, pero ¿cómo así? Pero es que a los hombres no los violentan tampoco, ¿por qué no salen las cifras? Claro que es importante. Digamos, es absolutamente inadmisible que una persona sea víctima de cualquier tipo de violencia. Lo que pasa es que las cifras en la balanza, digamos, las cifras oficiales, que es medicina legal el que recoge, analiza y procesa esta información, dicen que de todas las víctimas de violencia, de casos de violencia al interior de la familia y de violencia sexual, al menos el 85% de las víctimas son mujeres. Es decir, que en este caso no se trata de quién sea más importante, porque digamos, la vida de cualquier ser humano es fundamental, pero de qué manera urgente hay que atacar el problema, digamos, el efecto desproporcionado que está generando la violencia en las mujeres. Bueno, otra cosa, digamos que en la que quería hacer referencia, porque se habla bastante de eso, pero no siempre hay claridad de eso, o le dicen ahora en español esto de qué se trata y cómo se come. Mucho se habla, especialmente en la cooperación internacional, de una relación intrínseca entre el desarrollo, la construcción de la paz y cómo todo eso está atravesado o debe estar atravesado por la igualdad de género. En líneas generales, desde el PNUD concebimos el desarrollo como desarrollo humano. Desarrollo humano no es otra cosa que la creación de condiciones para que tanto los hombres como las mujeres puedan desarrollar su máximo potencial. ¿Qué implica eso? Que va más allá del ingreso y que se trata de la agencia de las personas para controlar su vida y sus decisiones. Es decir, que las personas no son un sujeto pasivo, que llegan, reciben unas intervenciones y luego quedan ahí. No. Que la persona tiene el poder y el derecho de ejercer, de tomar sus propias decisiones y de ejercer control sobre su vida. Eso por un lado. Por otra parte, en términos de construcción de paz, pues ustedes saben mejor que yo que pues es un asunto, digamos, que se puede analizar desde muchas perspectivas y que no hay una verdad única. Un poco retomando ese concepto de paz positiva y paz negativa de Galtung, podríamos identificar que efectivamente la construcción de la paz va mucho más allá de la ausencia de la guerra, hablando de paz positiva, que también involucra prevenir y gestionar conflictividades, y no solo conflictividades armadas, sino digamos, los propios conflictos sociales de diversos tipos, micro y macro, a los que nos vemos abocados, que también se refiere a crear las condiciones para construir de manera conjunta una paz duradera, es decir, la confluencia de diferentes actores, y digamos que implica procesos estructurales como el fortalecimiento del tejido social, la resiliencia y las capacidades de la población. Hasta ahí todo bien. Y uno diría, bueno, pues hasta ahí todo bien, ¿y qué diablos tiene que ver la igualdad de género en este rollo? Primera pregunta. ¿Alguien me puede decir qué es el género? ¿Estamos claros? ¿Tenemos alguna duda? ¿No tenemos ni idea? Que no sepan. Ni idea, ¿no? ¿Alguien se anima? Anímense, anímense. ¿No? Silencio en la sala total.
Bueno, no importa, no los vamos a obligar, ya en el camino nos iremos poniendo más comunicativos. Cuando uno habla de género, uno se refiere a la forma en que nos relacionamos los hombres y las mujeres, a la forma en que nos identificamos desde lo femenino, desde lo masculino o desde otros escenarios, y cómo quiero que me vean, me acepten y me traten. Al ser género una construcción social, no es lo mismo hablar de género en este momento en Colombia que hablar de género el 9 de abril del 48. Es decir, muy seguramente, cómo nos concebíamos, nos identificábamos los hombres y las mujeres y desde lo femenino y lo masculino, no era lo mismo para nuestros abuelos de lo que es para nosotros. Ojo, sin decir ni que es bueno ni que es malo, simplemente que es diferente. Asimismo, es diferente la forma en que se concibe el género en Afganistán en este momento bajo el régimen talibán. Es decir, es una construcción social que quisiéramos pensar que evoluciona y progresa, digamos, de manera positiva, no siempre es así, pero en esa medida, digamos, cambia, tiene la capacidad de transformarse en el tiempo. Eso en términos de género. ¿A qué se refiere la igualdad de género? Creo que es claro, digamos, hoy por hoy ya hemos identificado que los hombres y las mujeres somos diferentes. No somos iguales, somos diferentes. Biológicamente tenemos formas de pensamiento, de acción, de reflexión diferentes. Cuando hablamos de igualdad de género, a lo que nos estamos refiriendo es que, partiendo de celebrar esas diferencias, deberíamos tener acceso y disfrute de exactamente los mismos derechos. Es decir, que el sexo al nacer no tendría por qué jugarme en contra para tener los mismos derechos que los hombres. En ese sentido, se estima que el desarrollo, es decir, mejorar las condiciones de una persona, generar las condiciones alrededor de una persona o de un conjunto de personas para que tenga una mejor vida, para que tenga agencia y para que se empodere, está permeado porque las mujeres y los hombres tengan acceso exactamente a los mismos derechos. Uno. Y en términos de construcción de paz, a reivindicar el rol de las mujeres y de los hombres en los procesos de construcción y de consolidación de la paz. ¿Por qué? En el caso de Colombia, muchísimo antes de hablar de la instalación de las mesas, de las múltiples mesas de negociación en este país, ya había procesos en marcha de construcción de paz en los territorios. Y ahí no solo los hombres estaban jugando un rol central, las mujeres jugaban un rol central también en la construcción de la paz y en la tramitación de esas conflictividades. A eso se refiere la incorporación de manera transversal del enfoque de género en esos dos escenarios. Por último, quería mencionar, pues yo había identificado, creo que fueron cinco retos para las mujeres este año, y quise hacer referencia a las mujeres rurales por un par de razones que les voy a explicar más adelante. Efectivamente, este es un año de muchos retos, especialmente en el primer semestre, sabemos, digamos, con toda esta dinámica electoral y que va a marcar, digamos, no solo lo que pasa el resto del año, sino cómo se mueva la agenda política, social, económica del país en los próximos años. Ahora, en ese escenario, quise que analizáramos cuáles serían las principales ventanas de oportunidad para las mujeres, específicamente para las mujeres rurales, cómo incide esto en la agenda de igualdad de género y cómo nos afecta esto a todos y todas. En primera medida, independientemente de los resultados electorales, tanto de este domingo como de las presidenciales, esto tendría que seguir siendo una prioridad. Honrar los compromisos en materia de género consignados en el Acuerdo de Paz. Como ustedes ya saben, el Acuerdo de Paz en Colombia fue pionero con respecto a otros acuerdos en el mundo en incorporar el enfoque de género de manera transversal en absolutamente todos los puntos del acuerdo. ¿Qué pasó aquí? Varias cosas. Lo primero es, bueno, como ustedes ya saben, aquí hay un movimiento de mujeres bastante fuerte en el país, una confluencia
bueno, varias confluencias de organizaciones de mujeres muy fuertes en el país, en el nivel central y también en el territorial, que en el marco de las negociaciones de paz en La Habana pararon y dijeron, ¿cómo así? Ya se están negociando varios puntos del acuerdo y no tenemos ni idea qué está quedando con respecto a los derechos de las mujeres y a la promoción de la igualdad de género, si es que está quedando algo. Entonces, en el año 2013, deciden hacer la primera cumbre de mujeres y paz, se reúnen más o menos 500 mujeres de todo el país y dicen, nada, aquí hay que hacer algo, porque unilateralmente la mesa de negociaciones no lo va a hacer, y si nosotras no ejercemos esa presión, va a quedar absolutamente indecidible el asunto en el acuerdo. Posterior a esa cumbre, en el 2014, se crea la subcomisión de género, es decir, un espacio al interior de la mesa de negociaciones con delegadas de las FARC, con delegadas del gobierno, con la determinación de que el análisis de cada uno de los puntos del acuerdo tuviese de manera transversal el enfoque de género. ¿Qué más pasa ahí? Organizaciones no solo de mujeres, sino defensoras de los derechos de las personas LGBTI, deciden hacer varias visitas al equipo negociador para darles recomendaciones de cómo. Ya no es solo que quedar, digamos, importante en el papel o en el discurso que sí, que el género es muy importante y que los derechos de todos y todas son importantes, sino materializar en acciones concretas. Producto de todo eso, digamos, pues, el acuerdo de paz, todos los puntos discutidos y acordados en el acuerdo, cuentan con medidas específicas para la incorporación del enfoque de género. Listo. Otra cosa que yo creo que va a ser determinante este año tiene que ver con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que ustedes saben que comienza a diseñarse en el segundo semestre del año. Nuevamente, independientemente de cuál sea la alternativa política que llegue al poder, pues tendrá que construir una carta de navegación para los próximos 4 años. Siendo esa carta de navegación el Plan Nacional de Desarrollo, aquí hay una ventana de oportunidad fundamental para incidir y trabajar para que el enfoque de género quede metido ahí. ¿Qué veo yo que es importante? Resulta que en el marco de los compromisos que asumió Colombia a nivel internacional en materia de protección de los derechos de las mujeres, son varios. Está la CEDAW, está Belén do Pará, en fin, digamos, hay una serie de compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos, derechos económicos, desarrollo, en fin. En el marco de esos compromisos, la próxima semana arranca un espacio que se llama la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en inglés CSW, y es el periodo de sesiones número 62. ¿Cuál va a ser el tema de discusión de esa comisión en las próximas 2 semanas? La situación de las mujeres rurales. Bueno, ¿y cuál va a ser el tema de examen? El acceso de las mujeres a las tecnologías de información y comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre un tema y un tema de examen? Que yo este año decido que mi foco de acción para 2018 son las mujeres rurales. Y el tema de examen es que en el caso específico de este año, hace 15 años, esa misma Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer dijo, bueno, ya nos vamos a dar un plazo de 15 años para analizar cómo ha avanzado el mundo frente al acceso de las mujeres y de los hombres de manera equitativa a las tecnologías de información y de comunicación. Eso es lo que se va a discutir. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Por varias razones. Uno, porque Colombia ocupa la vicepresidencia de la Comisión este año y el próximo año, entonces el tema va a ser fundamental. Otro, porque como ustedes saben, de manera reciente se creó la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, es decir, digamos que este año es decisivo para su consolidación. Y tercero, porque esa dirección tiene la responsabilidad del diseño de la política de mujer rural. Todo eso está sucediendo este año. Es decir, que se abre una ventana de oportunidad para la incidencia
en la concepción del nuevo plan de desarrollo. Ustedes saben que al final del día el Plan Nacional de Desarrollo es la carta de navegación, y lo que no queda en esa carta de navegación pues no necesariamente se va a priorizar, así que por eso es tan importante. Otro de los retos, bueno, pero yo no diría que de las mujeres rurales, sino en general en la vida de las mujeres del país, es el aniversario número 10 este año de la Ley 1257 del 2008. Como ustedes saben, la Ley 1257 es la ley para prevenir, sancionar, para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Es la ley que establece que existen 4 tipos de violencia contra las mujeres: la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica o patrimonial y la violencia psicológica. Y es la ley por medio de la cual también se establece qué hace una persona que ha sido víctima de algún tipo de violencias. Esa ley también obliga a nivel nacional, no solo en el nivel central, a que se generen unos mecanismos o rutas de atención de casos. Entonces, ¿por qué es importante ese aniversario? Porque es una oportunidad perfecta para revisar cómo están funcionando esas rutas. Y si no están funcionando, ¿qué es lo que hay que hacer para que funcionen? En segundo, ¿ya? ¿Por ahí? ¿Teléfono? ¿No? En segundo lugar, el análisis de otros tipos de violencia diferentes al conflicto, como lo hablábamos hace un rato, ¿no? La incidencia de los casos de violencia sexual, de los casos de violencia al interior de la familia, el feminicidio y por supuesto la violencia contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Un cuarto elemento que podría ser importante también posicionar a partir de este año o seguir posicionando es el acceso en igualdad de condiciones a las tecnologías de información y comunicación. En un informe reciente, el secretario general de Naciones Unidas analiza, digamos, cómo está el mundo en materia de acceso a tecnologías de información y comunicación y cómo eso, digamos, sirve para empoderar a los seres humanos, para sacarlos del ciclo de pobreza y, digamos, para generar unas mejores condiciones de vida. Estas son algunas referencias de ese informe. Por ejemplo, en términos de usuarios de la tasa mundial de usuarios de Internet, se dice que es al menos 12% más baja para las mujeres que para los hombres, y que entre el 30 y el 50% de las mujeres tienen menos probabilidades de usar Internet para su empoderamiento económico y político. Uno diría, bueno, pero ¿y esto qué? Pero tiene que ver completamente con lo que hablábamos al principio de el impacto mediático que tienen las campañas en redes sociales o en medios de comunicación para visibilizar situaciones de vulneración de derechos, en el caso pues de las campañas que mencionaba, de casos de hechos de violencia, de hechos de agresión, darle voz a las víctimas, en fin, digamos que por eso sería absolutamente sustancial. Y finalmente, yo creo que este es fundamental, pero para todo el mundo, y es asumir que este tema, digamos que la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres no es un asunto de mujeres para mujeres, no es un asunto que afecte exclusivamente a las mujeres. Si dejamos de tener en cuenta el 50% de la población, no solo en el país, sino en el mundo, estamos dejando de tener en cuenta el 50% de la fuerza laboral, y digamos que eso tiene o beneficios o talanqueras claras a nivel económico, a nivel político, a nivel social para el país y para el mundo. Adicional a eso, pues está claro que la reivindicación de estos derechos no lo podemos hacer solas, que requerimos del apoyo y de los hombres como coequiperos. Está claro que en términos de prevención de las violencias contra las mujeres, tan importante es trabajar con las mujeres como trabajar con los hombres, y en cierta medida sensibilizar a los hombres y a las mujeres sobre la importancia de volvernos campeones y campeonas por la igualdad de género. El reto entonces es cómo vincularlos, ¿no? Cómo vincular a los hombres activamente,
digamos, desde los roles de las nuevas que plantean las nuevas masculinidades, es decir, que los hombres ya no necesariamente tampoco se sienten identificados con esas imágenes de lo que eran nuestros abuelos hace 50, 60, 70, 80 años, sino que también, digamos, quieren reivindicar otra serie de imágenes, participar activamente en la crianza de sus hijos y de sus hijas, redistribuir las labores de cuidado y las labores que tienen que ver con el mantenimiento del hogar, un poco, digamos, no tener que poner en entredicho su masculinidad por el hecho de, no sé, de entender que todos y todas tenemos como seres humanos características masculinas y femeninas, y que en lugar de rechazar lo femenino por temor un poco al estereotipo y al que dirán, pues entendamos que al final del día pues este es un asunto de derechos humanos. Y nada, pues yo quería dejar ahí y simplemente invitarlos ahora, cuando Patricia pase, a que conversemos un poco frente a dudas, inquietudes, preguntas, comentarios, opiniones que tengan al respecto. Y yo creo que dejaría ahí. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Ustedes saben cuál es el día que más trabajan las feministas? El 8 de marzo. Bueno, eso para contarles que es que desde temprano estamos en actividad. Yo no quiero, creo que ha sido bastante clara, bastante precisa la presentación que acabamos de escuchar. Y lo que quisiera más bien es contarles lo que ha pasado en Florencia, qué ha pasado en Caquetá y qué ha pasado particularmente en la universidad. Esta mañana, para empezar, estuvimos aquí reunidas con alrededor de unas 200 mujeres, yo no he revisado, no he contado las asistencias, mujeres de los barrios, mujeres indígenas, campesinas y en general mujeres que han dedicado buena parte de su tiempo a realizar un activismo. Y creo que hay algo que omitió Carolina, y es que además del trabajo asalariado, trabajo remunerado a las mujeres, además del trabajo que realizan de cuidado, que principalmente realizamos las mujeres, hay una tercera jornada laboral que realizamos muchos de nosotros, y es una jornada de trabajo comunitario, eso que llamamos los activismos, los liderazgos, y que por lo general no están pagos, ¿sí? En unas muy contadas ocasiones, las mujeres activistas pueden financiar algunas cosas a través de cooperación internacional, a través de alguna ONG, espacios de economía solidaria, pero por lo general este es un trabajo no remunerado, es un trabajo no pago. Aquí hay compañeras que han hecho activismo conmigo y saben que no lo pagan, ¿cierto? Y que nos toca darle tiempo a la universidad, tiempo a la familia, tiempo a la pareja, tiempo al trabajo para poder hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, este trabajo es como un hilo, pero un hilo muy fuerte, es como un hilo de araña, muy fuerte, que nos ha permitido muchas cosas, y es darle solución a cosas que nos van pasando en la vida, en todos los escenarios. Con las mujeres de esta mañana compartíamos un documental que quisiera recomendarles, está en YouTube, se llama La Revolución Pacífica, y cuenta un poco la historia de casi 100 años, ya en un par de años estamos contando 100 años de activismo de mujeres colombianas, que empezaron desde luchar por algo tan evidente, que yo creo que muchas de las que estamos acá no nos hemos puesto a pensar en lo que eso significa. ¿Cuántas de ustedes tienen la cédula hoy aquí en este lugar? Hace 100 años, esta no era una pregunta posible para las mujeres. Y nosotros le debemos a otras mujeres que hicieron ese activismo antes que nosotras, que se expusieron a ser llamadas brujas, putas y otro montón de cosas terribles, que se expusieron a salir a la calle y a ser maltratadas. A esas mujeres les debemos la posibilidad de tener hoy una cédula, pero no solamente tener una cédula para trazar una raya cuando no tenemos una regla al lado, sino para ejercer el derecho a decidir. Y ojo, porque este domingo nos toca a nosotras nos toca decidir, y nos toca decidir con conocimiento de causa.
nos toca decidir si quienes nos gobiernan siguen reproduciendo la guerra y las violencias y los discursos de poder, o nos toca elegir a personas que sean capaces de transformar esto, ¿sí? No está haciendo la campaña a nadie, solo que revisemos. En estos últimos 100 años en Colombia, y no porque desconozca a las mujeres de otros territorios, que hay mujeres maravillosas en África, hay mujeres que han defendido el derecho al agua, que han defendido a la madre tierra, que han defendido a otras mujeres. En la India hay mujeres que se abrazan a los árboles para que no los talen. En China hay mujeres que se le han enfrentado a las tanquetas de la represión de las dictaduras. Y en todo el mundo las mujeres han hecho un montón de cosas, pero quiero referirme a las mujeres que durante los últimos 100 años han conseguido cosas como esas, ¿sí? Cosas como que nos podamos divorciar, ¿sí? Y que además en el momento del divorcio a nosotras nos corresponda parte de lo que hemos ayudado a construir, incluso cuando no hayamos trabajado remuneradamente en el matrimonio, porque se entiende que si yo cuidé a mis hijos, cuidé a mi esposo, ayudé a construir ese patrimonio familiar. Eso también lo ganaron esas mujeres. Hace 100 años no era posible pensar que una mujer se divorciara de un hombre con el que tenía una mala relación, o por lo menos no que al hacerlo pudiese reemprender su vida, porque iba a ser vuelto en juego, me olvido la lágrima para la oreja, una puta, ¿sí? Hoy en día por lo menos me puedo divorciar, ¿sí? Hoy en día por lo menos puedo reclamar la pensión de alimentos para mí y para mis hijos, ¿sí? Hoy en día hemos conseguido un montón, pero eso es producto de una lucha de las mujeres. Eso es producto de que se valgan también nuestras otras maneras de amar. El matrimonio civil, para las que no somos católicas. Las relaciones entre mujeres, el amor entre mujeres. Eso también ha sido producto del activismo de mujeres. Y si aquí hay alguna mujer que ama a otras mujeres, pues entonces piénselo, hace 100 años ni siquiera podíamos pensar en la posibilidad de públicamente tener una relación con otra mujer. Hace 20 años tampoco. Y eso es producto de nuestros activismos. Pero también quiero que pensemos en barrios enteros que han sido construidos por mujeres. Hoy teníamos aquí en el auditorio mujeres que nos contaban cómo ellas echaban camino para conseguir el agua para sus barrios de invasión. Cómo echaban pala, mezclaban cemento, pegaban ladrillo para conseguir una caseta comunitaria. Pero luego, los compañeros hombres asumían la presidencia de la Junta de Acción Comunal y definían sobre la caseta comunitaria. ¿Cómo las mujeres, alguien aquí alguna vez ha sido usuario, padre, madre, niño o niña del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los hogares comunitarios, esos que tienen las mujeres en la sala de su casa y atienden 15 niños? ¿Sí? Ok. Eso se lo inventaron las mujeres de los barrios de invasión. Se llamaban casas vecinales. Y era parte del activismo de las mujeres que se juntaban para cuidarse los hijos mientras las otras bajaban la montaña. Por lo general los barrios de invasión están en las montañas de difícil acceso para poderle cuidar los hijos a las otras. Y aquí vamos defendiendo interrupción del embarazo, no es legal, ¿cómo se dice la verdad? No penalizada, ¿sí? Que no nos metan presas por decidir no tener un hijo producto de una violación, o cuando tenemos que decidir entre el hijo y la quimioterapia. Despenalización del aborto. Por lo menos hoy estamos en eso. Y para algunas la lucha tendría que ser, para algunas, no tenemos que compartirla a todas, aborto legal. En un país donde todos los días mueren mujeres por interrumpir un embarazo de manera clandestina. Hoy en día nuestra pelea es por reducir las cifras de feminicidio. Antier mataron a otra mujer en Puerto Rico. Pero las cifras de feminicidio no se reducen solamente diciendo ni una menos. Se reducen también con funcionarios públicos sensibles y conocedores de los mecanismos de atención. Hoy en día la pelea es para que cuando llegamos a la fiscalía no nos digan más
Señora, tengo casos más urgentes que atender. Señora, perdone su marido. Mire que él la quiere. Pobrecitos los niños. Ahí van hoy en día. Y vuelvo, insisto, hace 100 años ni siquiera teníamos derecho a soñar con el divorcio. Y esto es producto de los activismos. Esto es producto de mujeres que en los campos, que en las ciudades, que en las universidades, no solamente han estado peleando los derechos de las mujeres, sino también han estado peleando los derechos de sus comunidades. Estudiantes que defendieron junto a los compañeros la educación pública y que además les tocaba defender el hecho de que el camarada no le coja el gordo, no pretenda pasarse con ella, y de que ella no solamente está aquí, que su contribución a la revolución no es lavar la loza o servir el tinto, compañero, sino que pensamos y que soñamos y que construimos un país también. Y además de las mujeres que estuvimos acá hoy, a esta hora creo que todavía están en Agua Bonita, las mujeres excombatientes de FARC, pero no solamente ellas, están mujeres de Florencia, mujeres de la plataforma, muchas de ellas víctimas del conflicto armado, en un espacio de reconciliación, en un espacio de construcción de paz. Es la primera conmemoración en la legalidad de las mujeres que hasta hace un año eran combatientes de FARC. Y eso es una cosa que tenemos que celebrar, porque también es como estas mujeres están pensando su lugar en el mundo luego de haber dejado las armas. Lo único que quiero es recordarles eso, que lo recuerden conmigo. Y una profesora que a mí me gusta mucho y que obviamente he leído mucho, Florence Thomas, escribió un libro para mujeres jóvenes, como la mayoría de quienes están ahí sentadas. Se llama Conversaciones con Violeta. Me gustaría recomendárselo porque hoy todos ustedes que están aquí son violetas. Violetas que pueden estar sentadas en este lugar gracias a estos 100 años de activismo y de liderazgo de nuestras abuelas y de nuestras madres. Gracias. Bueno, después de ir a cosas tan provocadoras y bueno, que llaman a mucha reflexión, vale la pena entonces que oigan los asistentes que tengan alguna pregunta, una intervención, una observación sobre lo que se ha hecho aquí. No tengo alguna, pero quisiera tener la palabra si alguien tiene. Yo quiero hacer una pregunta para provocarnos. Quiero hacer una pregunta, y es una pregunta dirigida a todos, pero especialmente a los hombres que están aquí. Hoy se convocaba en todo el mundo una huelga de mujeres. A mí me gustaría que se pensaran por un minuto qué pasaría si todas las mujeres que ustedes conocen, la amiga, la pareja, la profesora, la compañera de trabajo, hubiese decidido parar hoy. Como cuando los maestros hacen paro y no van a clase y los papás tienen que hacerse cargo de los niños. ¿Qué hubiesen hecho? ¿Cómo hubiese sido hoy su día? Si las mujeres hoy hubiesen decidido parar. Y me gustaría desde allí provocarles la conversación. ¿Dónde? Si yo les digo a los de investigación pedagógica 12, hay puntos en la nota, bueno, ¿qué? Podríamos pensar que realmente las mujeres tienen un gran poder, podemos decirlo, ¿no? En la sociedad de hoy, y con todo lo que ustedes han mencionado, y si uno recuerda la historia, pues un día como realmente se conmemora 2 de